Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en este evento en vivo, en línea, para presentar herramientas educativas para maestros de grupos pequeños. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta ocasión. Gracias por tomar el tiempo para reunirse y compartir de tantos lugares de Latinoamérica. Nos da muchísima alegría saber que hay tanto interés en este tema tan importante de la educación cristiana en el contexto de la iglesia. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos Astorga y yo sirvo como director editorial de recursos para iglesias en Lifeway Global. El Lifeway tiene 3 áreas de recursos: Biblias, libros y materiales de educación cristiana o materiales para la iglesia. Y este es el área de mi responsabilidad como editor principal, y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes para presentar a nuestros invitados de honor, que son un equipo tremendo de educadores, de personas que aman a la iglesia, que desean servir al Señor, equipando a otros para el ministerio y para la extensión del reino de Dios. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por su paciencia. Al principio tuvimos un pequeño retraso aquí en una de las conexiones, pero ya estamos todos juntos, así es que bienvenidos. Vamos a dar inicio sin más retraso. Déjenme presentar a las personas que nos están acompañando en esta ocasión. En primer lugar, quiero presentar a nuestra hermana Wendy Larios. Wendy es licenciada en pedagogía y tiene mucha experiencia en cuestiones educativas, especialmente de educación cristiana. Por muchos años sirvió como consultora en cuestiones de estos recursos para iglesia, para Lifeway, y ahora ella junto con su esposo y su familia tienen un ministerio que ayuda precisamente a proveer estos recursos a todo lo largo de México y los diferentes estados de la República. Así es que, hermana Wendy, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si puedes iniciar tu cámara un momento y darnos un breve saludo, contarnos cómo estás. No me ¿Estás en la deja. Ciudad de México? Hola, buenas tardes. Estoy viendo mi cámara porque creo que no me deja abrirla, pero estoy muy contenta de estar con ustedes. Es un privilegio poder compartir este tiempo. Gracias por estar con nosotros. En un momento más vamos a estar escuchando de Wendy. Quiero también presentar a Armando Allen. Armando Allen es un amigo muy querido de Houston. Él sirve en cuestiones de pastorales como un asociado ministerial allá en Champion Forest, en el lado hispano, en Houston, Texas. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes, Carlos, Wendy. Siempre un gusto y un placer poder estar con ustedes y seguir compartiendo de lo mucho que Dios nos ha estado dando para seguir apoyando a los maestros y líderes en su bellísima labor de educar y formar al cuerpo de Cristo. Fantástico, muchas gracias, Armando, gusto en verte. Ahorita vamos a estar platicando con nosotros también, como lo haces cada semana en Martes de Maestros, ¿verdad? Así es que aquellos que no saben van a saber un poquito más acerca de Martes de Maestros. Y finalmente quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Ariel Irizarry. Ariel es nuestro director de entrenamiento y también en cuestiones de mercadeo, precisamente de recursos para iglesia. Y él es el que hace mucho de la obra en relación a todos estos esfuerzos educativos que tienen que ver con los recursos de Lifeway. También es el director de Lifeway Equipa, que es nuestra plataforma en línea para educación cristiana también. Así es que, Ariel, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bastante bien, Carlos, bastante bien, contentísimo con toda la muy buena audiencia que estamos teniendo hoy. No siempre tenemos, ¿verdad?, sobre tal vez 200 personas en un webinar. Así que qué lindo poder tener tanta gente de distintas partes, mucha gente de Estados Unidos, de México, de Colombia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos sumamente emocionados de poder llegar a ustedes y que vean en cierta manera alguna confianza en tanto en nuestros productos como en lo que podamos tal vez compartir en esta ocasión. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Ariel. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Ariel, solamente quería mencionar que parte de lo que estamos haciendo como un compromiso muy firme en Lifeway no nada más proveer de recursos impresos, sino que estamos buscando, como la misión de Lifeway, crear experiencias confiables que aceleren el ministerio. No nada más un libro, sino algo que les habilita para tener una experiencia educativa bíblica
que tenga un currículum de un diseño efectivo para el aprendizaje y que sea de ayuda y de apoyo para hacer el ministerio mucho más efectivo, y eso nos da mucho gusto. Y parte de esa estrategia y ese anhelo que tenemos de servir mejor a la iglesia es precisamente no solamente ofrecer el currículum, sino también ofrecer el entrenamiento necesario para poder aprovecharlo de la mejor manera. Así es que esta es parte de esta iniciativa que tenemos de incluir entrenamientos y capacitación, y voy a pedirle a mi hermano Ariel entonces que él nos comparta sobre este esfuerzo y también lo que es la esencia de la filosofía educativa de lo que estamos queriendo hacer con nuestros materiales. Así es que adelante, Ariel. Gracias de nuevo por compartir con nosotros, hermano. Gracias, Carlos. Y bueno, solamente quisiera iniciar dándole a conocer el horario del webinar. Vamos a tratar de quedarnos en 1 hora, pero sabemos que han pasado algunos minutos en lo que podíamos arreglar algunas cosas técnicas. Pero vamos a comenzar con una pequeña presentación con relación a las herramientas esenciales para la transformación. Luego hablaremos acerca de las herramientas para los maestros de adultos, herramientas para los maestros de niños, y algunas herramientas adicionales, también tiempo de pregunta y respuesta. Así que si usted tiene preguntas, por favor, las puede añadir allí en el chat y estaremos investigando durante el proceso de esta hora las preguntas que tenga para poder respondérselas durante ese tiempo. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, yo voy a comenzar hablando acerca de estas herramientas esenciales para la transformación. Y definitivamente cuando Cristo vino a nuestra vida, vino a transformar nuestra vida. Y esa transformación nos ha llevado a que nosotros podamos no solamente ser cambiados y transformados diariamente en ese proceso de santificación, pero en cierta manera se nos ha entregado un gran tesoro, y es el evangelio, y este evangelio lo podemos nosotros compartir a otros, y entre no solamente compartirlo, también enseñarlo y apoyar a otras personas a que experimenten lo que nosotros podamos estar experimentando. Como he escuchado en otras ocasiones en algún lugar, no podemos dar de lo que no tenemos. Así que realmente no podemos hablar de herramientas si realmente no tenemos posiblemente esa relación con Dios. Queremos que la gente tenga una relación con Dios, pues necesitamos tener una relación con Dios. Así que Dios desea que el crecimiento espiritual no se produzca en aislamiento, y eso lo sabemos, sino junto con otros creyentes. Y aquí entra el aspecto de los grupos pequeños, los grupos que tienen una naturaleza, los grupos tienen una naturaleza transformadora. Estos grupos realmente es porque poseen 3 características imprescindibles o esenciales. Así que vamos a hablar acerca de estas características imprescindibles o esenciales. Vamos a hablar también de características o aspectos de los grupos pequeños, y también vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual. Así que en eso se va a tratar esta sección de estas herramientas esenciales para la transformación. La característica esencial entonces del ministerio de grupos, y todos en cierta manera estamos en esta conferencia o en este webinar porque sabemos que los grupos importan, sabemos que es de gran interés el que la gente conecte con los grupos pequeños, y sabemos que si las personas están conectadas a los grupos pequeños, entonces van a tener mayor conexión con la iglesia, y así también su vida va a ser más transformada. En primer lugar, características indispensables de los grupos es que tiene que haber una formación de discípulos. El tener un grupo pequeño en la iglesia tiene que tener esto en mente. Estamos formando discípulos, así como Mateo 28, 18 al 20 nos enseña. El propósito de los grupos pequeños es hacer discípulos, es que la gente sea transformada. Hacer discípulos es una responsabilidad irrefutable de los discípulos de Jesús. Al participar de un grupo, nos alentamos unos con otros a crecer en el conocimiento del Señor y en la obediencia a Él. En segundo lugar, la edificación de la hermandad también tiene que ver con estas características esenciales. Estamos edificando para la hermandad, para la conexión, para la unidad. Génesis 1:26 y Juan 17:21 nos enseñan la importancia de ser diseñados por Dios y cuál es el propósito de Dios. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen desde la eternidad en perfecta comunión, Dios nos ha creado a su imagen para que vivamos en una hermandad bíblica.
al crecer en la hermandad unos con otros, nuestra unidad exhibe el poder del evangelio en nuestro medio. Y eso Jesús lo dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Así que de los propósitos principales de los grupos pequeños es mostrar esa unidad, pero porque vivimos esa unidad. Y en tercer lugar, transformación de la cultura. El propósito de los grupos también es que la cultura alrededor de nosotros sea transformada, que el evangelio está transformando internamente. Ahora podemos, a través de quienes somos, de nuestro testimonio, de lo que compartimos, ser transformada entonces la cultura donde vivimos. Mateo 5, 13 al 16 nos enseña acerca de eso. Y también al crecer en obediencia a Jesús en el entorno del grupo, cada área de nuestra vida se va transformando. Nuestra mente va transformando, lo que hacemos va transformando, nuestra familia se va transformando, cómo tratamos a nuestra esposa se va transformando, cómo bregamos con nuestros niños se va transformando. En fin, todas las áreas de nuestra vida va a ser transformada. Esta transformación individual se extiende a un entorno público que transforma entonces hogares, iglesias, comunidades. Y ese es el propósito principal también de los grupos pequeños, es que la cultura alrededor de nosotros sea transformada. Ahora bien, hablemos entonces de los grupos, ¿ok? Hemos hablado entonces de estas características esenciales que existen en el ministerio de grupos. Ahora hablemos de estos roles esenciales que deben de existir en los grupos. Y estamos hablando de grupos pequeños. Ahí tengo una imagen de un barco que se llama Mercy Ship, y Mercy Ship pertenecía a una organización que en un tiempo estuve siendo parte de Juventud con una Misión. Y es bien interesante lo que sucede en los viajes misioneros de Mercy Ship y de lo que hace esta organización que se llama Mercy Ship. Y es que ellos tienen doctores, tienen enfermeras, tienen voluntarios que están preparados, capacitados para ayudar y asistir a personas en situaciones médicas. Estos barcos van a África, van a distintas partes, ¿verdad?, del mundo en necesidad y estacionan su barco allí, ¿verdad? Ponen su barco en ese país y empiezan a recibir personas, por ejemplo, que tienen cataratas, que han tenido problemas médicos y los atienden. Ahora, cuando pensamos en los grupos pequeños y pensamos en la escuela dominical, básicamente es en una escala lo que hace este barco. Este barco tiene un capitán y este barco tiene un director de los enfermeros y de los doctores, ¿no? Básicamente es lo que también se vive en un grupo pequeño o en una escuela dominical. Tiene que existir líderes, tienen que existir personas que están a cargo de hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer, a cuántas personas podemos atender en esta travesía o en este viaje. Así que también en la escuela dominical pasa esto. Hay algo que le llaman el principio de tres. Deben de existir tres líderes o tres roles principales dentro de una escuela dominical o de un grupo. La persona que enseña, la persona que ministra y la persona que alcanza. Todos hemos sido llamados definitivamente a enseñar, a ministrar, a alcanzar. Pero en el caso de los líderes dentro de un grupo pequeño, se pudiese dividir estas responsabilidades en tres distintas personas, porque el que enseña puede enfocarse en eso, el que ministra a nivel de orar por aquel enfermo, ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles y alcanzar y mantener esa visión de alcance. Esos tres distintos roles lo puede operar tres distintas personas. No sé ustedes, pero en la mayoría de las escuelas dominicales que yo he sido parte o que he visitado, solamente una persona está a cargo y posiblemente hay algún asistente cuando esa persona no puede venir, pero no se divide en esos tres roles que son tan y tan clave. Y realmente somos nosotros creados con distintos dones, ¿no? Y qué bueno cuando distintas personas con los dones específicos en estas distintas áreas de enseñanza, administración y alcance pueden entonces utilizar esos dones y ponerlos en práctica. No solamente los líderes tienen hay distintos roles, en este caso ministeriales, pero también los miembros tienen tres principios o tres roles que deben de cumplir. Descubrir, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios enseña, conectar entre ellos e invitar a personas. Así que ese es el principio de tres. Los líderes tienen tres roles principales, pero los miembros individualmente
tienen 3 roles principales que deben de estar viviendo. En el caso de líderes que no tengan 3 personas compartiendo este cargo de liderazgo, entonces esa persona debe de cumplir esos 3 roles, pero la meta debe de ser de entrenar y capacitar a otras personas para que también puedan participar en el ministerio. Entonces, hablemos acerca de liderazgo brevemente. Sabemos que John Maxwell, por ejemplo, es muy conocido porque enseña acerca de que liderazgo es influencia. Pero Dave Burkus enseña de que es muy limitada posiblemente ese significado de liderazgo. Él enseña que el liderazgo es el proceso de influenciar a otros para que trabajen camino de una visión mutuamente deseada. O sea, que un grupo de personas están trabajando en camino o hacia aquella visión que hemos nosotros deseado conjuntamente. En el caso del creyente tenemos la gran ventaja de que tenemos la escritura, la palabra de Dios. Esta es nuestro camino en cierta manera. Esta es nuestra agenda deseada. Aquí queremos nosotros poner todos nosotros como iglesia nuestra mirada. Tu iglesia, tu grupo pequeño, los líderes que componen ese grupo pequeño deben de estar enfocados en que queremos cumplir lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Hay otro aspecto importante que compartir aquí. Es que, ¿qué características deben de tener los líderes, en este caso, que me acompañan a mí a ser líder en la escuela dominical o en el grupo pequeño? Inclusive, hay muchos pastores que están hoy con nosotros aquí en esta presentación. ¿Qué características deben de tener las personas que yo quiero que estén siendo parte de esta escuela dominical, sean parte del liderazgo de la escuela dominical o de los grupos pequeños, inclusive de los grupos pequeños en las casas? ¿Qué características? Hay un libro que se llama La Fórmula del Liderazgo, un libro excelente de uno de nuestros autores, el pastor Juan Sánchez, y él enseña una fórmula: carácter, convicción, cuidado amoroso, competencia o capacidad y tiempo. Estas áreas, estas 5 áreas, son muy importantes en el aspecto de la fórmula. Y básicamente, arriba del nominador están estas partes: carácter, convicción, cuidado amoroso y competencia. En el denominador está tiempo. Cuando se divide esto, entonces crea algo que es una cualidad muy importante, que es la credibilidad. Carácter importante, lo vemos completamente en la escritura, que Cristo habla acerca del carácter, más importante lo que somos internamente de cualquier otra cosa, ¿no? La convicción, lo que tenemos en nuestra mente, lo que hemos creído, el cuidado amoroso, la motivación, porque servimos, no lo hacemos con otra motivación que sea porque amamos a las personas, porque amamos a Dios. Y la competencia o la capacidad es el aspecto de la destreza que tengo en enseñar, por ejemplo, en liderar o en administrar. Y todo esto también tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva este líder en el ministerio? ¿Cuánto tiempo se ha desarrollado? ¿Cuánto conocimiento tiene? Ha sido probado por el tiempo. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones o no tenemos los procesos indicados para formar a las personas para que tengan la competencia, para que tengan el carácter, para que tengan la convicción. Una persona que no tiene conocimiento bíblico definitivamente no va a tener convicción. Así que algo que nosotros sí dentro de Lifeway siempre sugerimos es tener procesos de discipulado, porque estos procesos de discipulado llevan a que las personas puedan crecer en estas áreas de la vida, y estos mismos pueden ser entonces convertirse en líderes de grupos pequeños o líderes de ministerio. Y un aspecto que habla también Juan Sánchez en el libro es el aspecto de la credibilidad. Son personas que tienen un grado de credibilidad, puedo confiar en ellos. Bueno, esta credibilidad va a ser entonces el resultado de estos otros componentes que hemos hablado ligeramente, pero te recomiendo que puedas adquirir este libro muy, muy bueno para cada líder. Segunda de Timoteo 2 nos enseña algo muy claramente, y el contexto lo podemos ver, pero por el tiempo voy a solamente leer el versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que personas que sean fieles, que sean idóneas, personas que tengan
confianza y amor por el Señor, personas que están interesadas en servir a Dios antes que a sí mismos. Estas son cualidades claras que bíblicamente el apóstol Pablo nos anima a través de esta carta, a través de este pasaje, a poder identificar continuamente personas que sean idóneos para enseñar a otros, porque este es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia no es solamente atender a un culto, no es sentarse en un grupo pequeño, es que pueda identificar personas que puedan también reproducirse y puedan enseñar a otros. Y ahí me pudiese quedar mucho tiempo más, pero vamos a seguir adelante. Este señor que se llama Arthur Flake fue un señor que trabajó para Lifeway en los comienzos del 1900. Y este señor fue muy popular, e inclusive ha sido muy popular todavía, porque habló acerca de un concepto muy importante, y es la organización debe de expandirse en anticipación al crecimiento, basado en las posibilidades, entre paréntesis, no simplemente en respuesta al crecimiento. ¿Y qué significa esto? Es que yo debo de trabajar con la expectativa y no en cierta manera con lo que actualmente tengo. Hay grandes expectativas y hay grandes cosas sucediendo alrededor de nosotros y tenemos de prepararnos para que lo que deseamos que suceda pueda suceder porque ya me he preparado para eso. Y veamos entonces cuál es la fórmula de Flake. Y este señor pudo pasar mucho tiempo yendo a distintos estados de la nación, enseñar estos principios que realmente trajeron un avivamiento. Antes las iglesias crecían no porque la gente iba al culto del domingo, sino porque iba a la escuela dominical. Y era porque escuelas dominicales o grupos pequeños tenían el compromiso de que la gente conociera del Señor y entonces se establecían y se preparaban para que sucediera eso. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Conozca las posibilidades, ¿ok? Yo estudio, veo las posibilidades. Aquí hay mucha gente que necesita de Cristo. ¿Dónde están los apartamentos? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las madres solteras? ¿Dónde están los matrimonios? ¿Okay? Veo todas las posibilidades. Luego, aumente la organización. Entonces, empiezo a pedir ayuda a personas que son idóneas para que nos ayuden en las distintas áreas que estamos buscando. Busco los lugares también, facilite el espacio y los recursos. ¿Dónde nos vamos a reunir? En una casa, nos vamos a reunir en un salón de clase, nos vamos a reunir en un centro comunitario. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué recursos vamos a obtener? Vamos a pedir los recursos de Lifeway, de estudios bíblicos para la vida, por ejemplo. Vamos a pedir Biblias o Nuevo Testamento para aquellos que lleguen, que no tienen una Biblia. Todos los recursos que necesite, que los maestros necesitan, una guía de líder, necesitan un comentario bíblico, ¿qué necesitan? Aliste y entrene a los obreros. Dedicamos tiempo para preparar a los obreros. Tenemos frecuentemente tiempo para que estos se alisten. Los pongo también en Lifeway Equipa para que tomen cursos allí. Estoy tratando de alistar a los obreros. Y luego, cuando estén todas estas piezas claras en nuestra mente y en la agenda y en la realidad, entonces vamos por las personas. Vamos a evangelizar, vamos a invitarlas, vamos a traerlas a la iglesia o al grupo pequeño. Preparamos tratados, preparamos invitaciones, hacemos todo lo posible y los resultados se van a poder ver. Así que respondamos de acuerdo a lo que hay en este momento y pongamos en práctica esta fórmula porque realmente todavía da resultados. Los grupos pequeños pueden cambiar comunidades y pueden cambiar ciudades. Entonces, ahora vamos a lo que posiblemente es lo que el maestro, aquel que tiene el don de enseñanza y anhela que la gente aprenda, lo hace porque quiere ver crecimiento espiritual. Y una de las faltas que a veces podemos ver en maestros es que son muy apasionados en el conocimiento bíblico. Si tú le preguntas complicadas de la Biblia, ellos posiblemente ya pasaron tiempo en escudriñar y leer y te pueden dar una respuesta. Pero el propósito principal de cada maestro, inclusive de cada líder de una escuela dominical o un grupo pequeño, es que la gente crezca espiritualmente. Yo quiero que la gente aplique la palabra de Dios a su vida, que hoy sea un día que reciben una palabra de Dios que los va a ayudar a ellos a poder caminar más cerca de Jesús. Y eso lo podemos ver
¿verdad? Cuando nuestro corazón está puesto en lo que estamos enseñando. Así que muy brevemente te voy a compartir 8 pasos donde donde nosotros como maestros pudiésemos formar una lección. ¿Cómo podemos formar una lección? Y posiblemente si eres maestro y te gusta a ti crear tus propias enseñanzas, puedes utilizar esto para organizarte bien y poder tener una buena lección. A veces es muy común que maestros esperan el sábado en la noche o el sábado en la mañana para prepararse, pero lleva tiempo. El preparar una buena lección lleva tiempo. El poder investigar para una lección conlleva tiempo. Pero el que lo puede hacer y que tiene el don, realmente su vida se bendice y puede bendecir a muchas personas. Pero para preparar una lección, estos son 8 pasos que usted puede seguir, ¿no? O 9 pasos en este caso, después de los 8 pasos de construir la lección. Ore, primeramente ore. Definitivamente no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Segundo paso, lee una porción de la palabra. Y esto es lo que hacemos. Buscamos la palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo me está guiando a enseñar. Luego divido el pasaje en 2 partes. ¿Ok? Después que leí ese pasaje en la escritura, posiblemente un pasaje en el mismo de 2 de Timoteo 2 que estuvimos viendo, lo divido en 2 secciones. Luego de que veo ese pasaje, ponle que tomé 4 versículos, lo divido 2 y 2 posiblemente, ¿no? Puede ser distinto, pero lo divido en 2 partes. Luego escribo 2 puntos claves de esas dos secciones de ese pasaje. Y lo que hago es que en cierta manera estoy resumiendo esos pasajes en 2 partes principales, ¿ok? Así que luego yo mismo resumo ese pasaje, lo puedo poner en mis propias palabras. Después que pasa esto, entonces yo debo de formular una idea central. Ya teniendo los conceptos claros basados en estas 2 ideas principales que puedo tomar, entonces yo formulo una idea principal. Luego, clarifico el propósito de la lección. Y esto es un paso muy importante para el maestro. ¿De qué trata el pasaje que vamos a estudiar o que les voy a enseñar? ¿De qué Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? A través de este pasaje, por ejemplo, de 2 de Timoteo 2. ¿Qué Dios quiere que hagamos con este pasaje, con esta enseñanza, con esta rema, esto que Dios nos está enseñando en la escritura? Y por último, ¿qué cambios prácticos Dios quiere ver en la vida de mis alumnos por medio de mi lección? Estas 4 preguntas básicamente están ayudándonos a clarificar mi plan de la lección. ¿Ok? Luego voy a una parte muy importante y que a veces conlleva mucho tiempo, y es la parte de investigación. ¿Ok? Así que allí estoy buscando, estoy haciendo investigación con comentarios bíblicos, con libros, con artículos, pregunto personas que tienen más capacidad posiblemente o más conocimiento. Así que ya con todos esos 8 pasos, ya esos 8 pasos, posiblemente me tomo un buen tiempo para crearlos, pero con esos 8 pasos, entonces yo construyo mi lección. Entonces yo puedo construir mi lección de 30 minutos, de 45 minutos, pero necesito tener realmente este proceso para desarrollar realmente una clase óptima, pero con la mentalidad de poder ver crecimiento espiritual en los individuos. ¿Ok? ¿Y por qué comparto esto? Y lo comparto muy rápido. Bueno, uno, porque no tenemos mucho tiempo para compartir en detalle, pero otro, posiblemente les va a llegar una invitación en uno de estos meses de que vamos a hacer un tipo de entrenamiento para ayudarnos a formar o tener lecciones de clases. Y esto es un programa que he estado pensando que yo sé que muchos maestros valorarían si pudiesen tener un tiempo de coaching, un tiempo de apoyo en producir y formar clases. Pero el otro propósito es porque cuando uno puede ver lo mucho que conlleva el crear una buena clase, entonces valoramos también los recursos que en este caso Lifeway proporciona. ¿Por qué? Porque ya ha habido un grupo de personas que han estado trabajando y desarrollando este tipo de currículo que proporciona básicamente este mismo modelo. Casi todas las clases de estudios bíblicos para la vida se basan básicamente también en una porción de la escritura y es dividido
en dos partes, y estas partes se utilizan algunas preguntas, y estas preguntas entonces llevan a poder tener unas aplicaciones, y en fin, hay un resultado a través de cada una de las lecciones, de que la gente entonces pueda incorporar esos principios en su vida, y así entonces su vida sea transformada y su comunidad pueda ser transformada a través de sus propias vidas. Así que realmente conlleva tiempo el poder preparar una lección, y yo creo que los estudios bíblicos para la vida que Lifeway continuamente, semestre tras semestre o trimestre tras trimestre, mejor dicho, prepara, apoyan muchísimo el ministerio, porque nos proveen clases ya preparadas y equipadas con la mentalidad de que la gente crezca espiritualmente. Así que, Carlos, eso era lo que tenía para compartir en mi sección, pero realmente es nuestra oración de que las cientos de personas que están con nosotros, más de 250 personas que tenemos hoy aquí con nosotros, puedan sus vidas ser transformadas y equipadas y crecer espiritualmente, pero también que la gente con quien ellos están enseñando, los alumnos, puedan crecer espiritualmente, sean niños, sean jóvenes o sean adultos, que la mentalidad en ellos es que estos niños y estos adultos o estos jóvenes puedan crecer espiritualmente. Así que esa es realmente la motivación nuestra de parte de Lifeway. Amén. Muchas gracias, Ariel. Gracias por lo que nos has compartido. Definitivamente me gustó mucho lo que estabas mencionando en relación al material de liderazgo de Juan Sánchez, del pastor Juan Sánchez, ¿verdad? Cómo el carácter, la convicción, el cuidado amoroso, la competencia, el tiempo son tan importantes para los educadores. Y en este sentido, creo, me hace recordar una enseñanza muy importante de uno de mis maestros del seminario, Howard Hendricks, en Enseñando para Cambiar Vidas, y decía la ley del corazón. Nosotros comunicamos no de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, y creo yo que eso es muy importante en la educación cristiana, que debemos estar entregados verdaderamente a amar a las personas, a servirlas, a prepararnos de tal manera que estamos comunicando de la misma vida espiritual que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Así es que muchas gracias. Vamos a continuar ahora hablando específicamente en relación a la educación de los adultos, y para esto tenemos también a nuestro hermano Armando. Así es que, Armando, ahora hablando específicamente, ya conocimos algo de la visión en relación a la necesidad de liderazgo y de la preparación de las personas en los grupos pequeños. Quisiera, por favor, compártenos un poco más acerca de cómo en este anhelo tanto de los líderes como de los creyentes que asisten a los grupos, cómo es que las herramientas que tenemos en Lifeway nos pueden apoyar en este proceso educativo de manera que sea lo más sistemático y efectivo posible. Claro que sí, Carlos, con muchísimo gusto. Como siempre, una linda oportunidad el compartir con todos ustedes. Y de igual manera, el hablar y el tratar con adultos a veces es un poquito más complicado que con los niños. Los niños muchas veces hay maneras de captar su atención a través del entretenimiento, de cuestiones de dinámicas y demás, y a veces los adultos somos un poquito más complicados, pero eso en ninguna manera quiere decir que es más difícil que la palabra de Dios pueda hacer su función y transformar corazones y seguir creando y formando discípulos. Estudios bíblicos para la vida para adultos. Es un lugar, es un tiempo donde la Biblia se conecta directamente con el corazón, con la vida. Cada vez que nosotros presentamos una clase de estudios bíblicos para la vida, lo que estamos tratando es de alcanzar, es de tocar el corazón de las personas. Como aparece en pantalla, Estudios Bíblicos para la Vida es un plan de discipulado para grupos pequeños de adultos que desean formar y transformar a sus participantes mediante unas series trimestrales de enseñanzas prácticas centradas en verdades bíblicas. Esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer cada vez que presentamos una clase. Darle la oportunidad a la persona de ser formado en su conocimiento bíblico, pero a la vez el poder ser transformado también en sus conductas, en su manera de ser, conforme al carácter de Jesús, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Para nosotros,
Estudios Bíblicos para la Vida, es una enseñanza que está ligada a unos atributos o áreas específicas del discipulado que se enfatizan durante estas 6 lecciones que comprenden cada una de las series. Son 8 atributos los que se cubren anualmente y como están apareciendo en pantalla, el primero es el compromiso con la Escritura, el segundo, obedeciendo a Dios y negándonos a nosotros mismos, tercero, sirviendo a Dios y a los demás, cuarto, compartir de Cristo, seguimos con el quinto, que es ejercitar la fe, buscar a Dios, construir relaciones y no avergonzarnos del evangelio. Las series están creadas y formadas para que cada vez que nosotros empecemos una serie durante ese trimestre va a ir completamente ligada a uno de estos atributos. Esto quiere decir que el énfasis de esa serie va a ser uno de estos atributos. Estos atributos corresponden a lo que pues en Lifeway se ha entendido en base a un análisis profundo del estudio de la palabra, que son 8 áreas de influencia muy fuertes y de crecimiento y de desarrollo en los hombres, ¿verdad? Y en las mujeres, obviamente, también. Así que si usted quiere tener más información de estos 8 atributos, yo le invito a que vea nuestros videos en nuestra página web, estudiosbiblicosparalavida.com. Ahí usted va a encontrar videos donde hay poco más de información al respecto de estos 8 atributos. Le invito a que lo vea, porque ahí va a entender mucho mejor el concepto de estas áreas de discipulado. ¿Cuáles son las características y los beneficios que tenemos al utilizar los materiales Estudios Bíblicos para la Vida? Bueno, estos están diseñados para cubrir 3 esferas de la vida. Primero, centralizar la enseñanza en Cristo. Cristo es el centro de toda nuestra enseñanza y de ahí cómo esto se refleja y cómo impacta nuestra comunidad. Y de igual manera, cómo esto puede llegar a afectar y de alguna manera seguir trastocando nuestra cultura con el evangelio. Porque lo que queremos al final del día es que cada vez más gente pueda conocer del Señor, cada vez más gente pueda también ser formada en los principios y verdades de la Escritura. Cada sesión que nosotros tenemos va a hablarnos de una verdad en particular. Y eso es lo que vamos a desarrollar en base a cada una de estas lecciones. El estudio bíblico está diseñado para 45 a 50 minutos, no más. Así es muy sencillo, es muy práctico, está muy bien condensado para que usted pueda ir de la mano llevando a sus participantes a la idea central, al objetivo, a esa verdad principal que queremos determinar por cada sesión. Otra de las características es que son vienen ideas prácticas para aplicar las verdades bíblicas a la vida diaria. Y en esto yo quisiera hacer un énfasis un poquito en lo que Ariel nos estuvo comentando. No se trata nada más de llenar de conocimiento a nuestros participantes o asistentes. Lo que queremos es ayudarles, es caminar con ellos de tal forma que podamos ayudarles a que puedan aplicar estos principios en su vida y puedan experimentar una transformación en su ser, que puedan ver restauración en su matrimonio, que puedan experimentar un cambio radical, a lo mejor en su carácter, en su forma de ser, en su manera de reaccionar, en su manera de tal vez manejar sus emociones de una forma más bíblica. De eso es lo que se trata, de poder ir formando a Cristo en nuestros estudiantes, en nuestros asistentes. Y este plan de estudio consta de 3 años. Durante estos 3 años vamos a estar hablando constantemente de estos atributos y cada una de estas series que comprenden 6 sesiones van a tocar verdades prácticas para nuestros participantes. Hay un mismo tema para todas las edades. Aquí vamos a estar hablándole también a gente joven, como a gente mayor, como a gente de una mediana edad. Todos podemos sin ningún problema estar
hablando del mismo tema. De igual manera, ustedes cada vez que reciben sus materiales, su guía del maestro, van a recibir unas ayudas visuales que le ayudarán a enriquecer su sesión, su clase. Estas ayudas son importantísimas, son muy buenas, porque a veces nos dan una estructura de en qué consiste la serie. A veces nos traen ubicaciones geográficas, dónde se está desarrollando la conversación, el versículo que estamos leyendo, y todo esto es de gran aporte para nuestros participantes y asistentes. Igualmente, estos planes de enseñanza traen sus comentarios bíblicos que son muy fáciles de utilizar. Usted lo puede leer con toda la tranquilidad. No son comentarios teológicos profundos, no, traen aplicaciones muy sencillas, muy claras, e interpretaciones de la palabra también bastante sencillas y adecuadas para que nuestros participantes de cualquier edad puedan entender y a la vez ser de bendición para ellos. Bueno, ¿qué contienen estos recursos? Definitivamente el lugar prominente de cada lección lo tiene la Biblia. Como hablábamos hace rato también, obviamente toda nuestra enseñanza gira desde una perspectiva cristocéntrica, pero de igual manera todo esto fundamentado y basado en la palabra de Dios. Cada volumen que usted recibe, que es el estudio de un trimestre, consta de 13 estudios, de 13 sesiones. 6 por cada serie y una sesión de enfoque especial, donde a veces, dependiendo de la temporalidad en la que estemos viviendo o por la que estemos atravesando, vendrá un estudio que puede complementar o servir de transición entre una sesión, entre una serie y la otra. Y la familia de estudios bíblicos para la vida, pues como usted sabe, puede ser para adultos, para niños mayores y menores, y de igualmente para preescolares. Todos estos materiales, ya Wendy nos habló un poquito de ellos, y estamos complementando todo lo que tiene que ver para los adultos. Como les comenté, viene un manual para el líder y un manual para el participante. El manual del líder trae exactamente lo mismo que el del participante, pero con mucha información adicional para que usted pueda nutrirse, preparar y crear una bonita clase, ¿verdad? Con todas las ayudas que les comentamos anteriormente, también para una enseñanza completa del tema que vamos a estar estudiando. Muy bien. Los estudios bíblicos para la vida de adultos, lo que tratamos es de preparar a los adultos para que ellos puedan entender cómo su fe impacta su vida, su familia, su trabajo y sus luchas diarias. Y esto mismo cómo les desafía también a vivir su fe de una manera especial o específica, dependiendo del lugar o la circunstancia en la que se encuentren. Y nos van a proyectar, nos van a ayudar definitivamente a entender que la relación con Jesús es mucho más que una actividad semanal, es prácticamente nuestra vida cotidiana. Es algo que debemos nosotros practicar constantemente y no es algo que simple y sencillamente se quede para una experiencia de domingo o una experiencia de iglesia. Podemos hablar de un ejemplo en este momento. Vamos a comenzar el siguiente trimestre. Estamos por terminar ahorita en mayo el de primavera. Vamos a iniciar con el trimestre de verano, y el primer estudio de este trimestre se llama Nunca estás solo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. El estudio número 2 es cómo amar al prójimo. Pero bien, vamos a ubicarnos en el ejemplo de la primera serie, que se llama Nunca estás solo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. La primera sesión de esta serie, bueno, más bien, esta serie es parte del atributo buscar a Dios. ¿Se acuerda de esos 8 atributos que le mencioné? Bueno, esta serie se va a enfocar en enfatizar este primer atributo, buscar a Dios. Estas 6 sesiones nos va a permitir profundizarnos y desmenuzar este tema
y llevarnos a una mayor búsqueda de Dios. La sesión número 1 se titula Convencido por el Espíritu Santo. La idea central es que el Espíritu Santo, y esto es lo que nosotros queremos que nuestros participantes se lleven. Esta es la conclusión, este es el objetivo, transmitirles esto, que el Espíritu Santo es quien convence de pecado y señala la verdad de la salvación. Y para esto, nuestra enseñanza se fundamenta en un pasaje bíblico, que es Juan 15, del 26 al 27, y Juan 16, del 7 al 15. Ahora, todas las series y particularmente esta sesión, lo que vamos a hacer es que estos pasajes bíblicos los vamos a dividir en 2 o en 3 partes. Principal y prácticamente casi siempre lo hacemos en 3 partes para que de ahí a la hora de ir, vamos leyendo porción por porción, podemos ir estableciendo los principios que nos ayuden a cumplir el objetivo y que forman parte del atributo al que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, en el caso de Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí podemos señalar muchas cosas. Lo primero es que el Consolador está siendo enviado por Jesús, está siendo enviado por el Padre para que venga a nosotros a cubrirnos, a ayudarnos, a consolarnos, a llevarnos a toda verdad, a buscar de Dios de una manera más directa y personal. Ya no se hace como se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, donde la gente tenía que ir al sitio de reunión, sinagoga, templo, y ahí es donde se podía de alguna u otra manera estar cerca de Dios, porque la presencia de Dios habitaba exclusivamente en un solo lugar. Pero ahora que el Espíritu Santo llega, nos acompaña, y de esta forma es que nos puede guiar a toda verdad en cualquier momento. Y entonces este tipo de ideas o de estudios que ustedes va a encontrar una serie de comentarios importantes que le van a ayudar a complementar todo lo que usted está estudiando. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho buscarle el punto humano, el punto de conectar con la vida diaria de cada uno de estos puntos. ¿Qué implicación puede tener el que el Espíritu Santo fue enviado para consolarnos? Y les hago estas preguntas a mis participantes. ¿Cómo te sentirías del hecho de saber que cuentas con Dios mismo que está contigo, está dentro de ti y que está ahí para que cuando tú lo necesites, Él pueda consolarte? ¿Cómo te hace sentir eso? Entonces, tratamos de llevar la palabra bíblica a una experiencia personal para que entonces la persona lo empiece a individualizar y se dé cuenta que la palabra de Dios tiene una injerencia personal en su historia, en su vida, en su día a día, y que puede hallar a Dios a través de estos versículos de una manera personal en su momento. Momentos buenos o momentos malos. Me encanta también hacer muchísimas preguntas. Creo que las preguntas es algo buenísimo con lo que nosotros podemos generar conversación. Recuerde que el crecimiento de la palabra y la iglesia también fue creada para que en comunidad pudiésemos seguir aprendiendo, conociendo de Dios, ayudándonos unos a otros, poniendo en práctica el amor que hemos recibido de parte de Jesús. Entonces, la parte práctica es muy, muy importante el que la podamos enfatizar también. Y bueno, prácticamente ya para ir cerrando, es importante que nosotros lleguemos y establezcamos una conclusión. En esta resumimos tanto los principios como lo que prácticamente hemos aprendido, hemos comentado, y yo les sugiero que finalice con una oración que igualmente esté relacionada con el tema y a la hora de estar orando por nuestros participantes para que ellos también se sientan parte
de la misma enseñanza y de la misma oración, de que usted se preocupa por ellos para que ellos sientan que usted está orando para que esto que aprendimos pueda ser de gran bendición y de transformación para sus vidas. Y de igual manera quiero cerrar prácticamente aprovechando para recordarles que cada martes por nuestras redes sociales a las 7 p.m. particularmente estamos transmitiendo un video llamado Martes de Maestros, donde damos un breve resumen con ideas y ayudas adicionales a las que contienen los materiales que usted está recibiendo para que pueda arrancar la preparación de su clase de esa semana y se sienta de alguna manera también motivado y acompañado. No está solo en su labor de educar, de formar y de ayudar a la transformación de sus participantes. Aquí estamos nosotros también para que en lo que podamos caminemos juntos con ustedes y podamos todos llegar a la consecución importante de seguir educando y formando el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias, Armando. Gracias de nuevo, Wendy. De verdad que mi responsabilidad como editor siempre me llena de alegría ver la manera en la que tantas personas, dones del Espíritu Santo en las personas se combinan para que podamos tener este material y el apoyo al material que es tan valioso para que podamos servir de esta manera a tantos maestros alrededor del mundo de habla hispana. Así es que muchísimas gracias. Hermana Wendy, gracias por estar también con nosotros. Ella va a estar hablando. Ya alguien estaba haciendo la pregunta precisamente, ¿cómo educo a los niños, especialmente a los niños más pequeños, en este proceso educativo en relación a la palabra de Dios? Así es que, mi hermana, si puedes compartirnos más acerca de lo que tienes preparado en relación a la educación de los niños y cómo es que los materiales de Lifeway pueden apoyar a las personas, a los maestros, para hacer este proceso de una manera efectiva y consistente para la gloria del Señor. Adelante, hermana. Muchas gracias, realmente para mí es un placer y sí, efectivamente estaba leyendo la pregunta de mi hermana y precisamente Lifeway siempre tiene en mente proveernos herramientas educativas que nos ayuden precisamente a poder llevar la palabra de Dios, en este caso a los más pequeños. Y como el hermano Carlos me dijo, mi nombre es Wendy Larios y estoy muy gozosa de estar con ustedes en este entrenamiento para capacitarnos, entrenarnos y conocer más a fondo, como decía, las herramientas educativas que Lifeway tiene como apoyo para cumplir nuestra labor en la formación espiritual de los niños. Pero tú seguramente, como mi hermana que escribió, te preguntarás, ¿cómo puedo llevar a cabo esta labor? Es simple y el currículo de estudios bíblicos para la vida cuenta, aparte del apartado para escolares, que es en edades de 6 a 12 años, o niños de primer grado a sexto grado, tenemos el currículo para los preescolares de 3 a 5 años, que tal vez las mismas actividades podemos ocuparlas para los más pequeñitos también, como nos preguntaba mi hermana, niños de 2 años. Sabemos que ustedes necesitan herramientas con las que puedan contar para poder conectar a los niños con la palabra de Dios, guiándoles hacia el conocimiento de Cristo y creciendo en su relación con Él. Estos recursos son bíblicamente sólidos, apropiados a la edad y divertidos y fáciles de usar. Estas herramientas nos van a ayudar a que los niños oigan la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios y hagan la palabra de Dios cuando aprendan a aplicarla a su vida. Así es que los estudios bíblicos para la vida están fundamentados en los niveles de aprendizaje bíblico, pero tú te preguntarás, ¿qué son los niveles de aprendizaje bíblico? Los niveles de aprendizaje bíblico son... ahora sí, ya me estoy viendo. Muy bien. Los niveles de aprendizaje bíblico son conceptos o verdades bíblicas verdaderas que los niños necesitan aprender tan pronto como crecen desde la infancia a la adolescencia.
Los conceptos están organizados en 10 características principales que van a aprender nuestros niños. Esos son Dios, Jesús, la Biblia, la comunidad y el mundo, la familia, uno mismo, la creación, el Espíritu Santo y la salvación. Estos dos últimos solamente para los preescolares, los escolares. Cada concepto proporciona un marco bíblico para colocar el fundamento que se convertirá, escucha bien, en la vereda hacia la conversión, el crecimiento espiritual y un punto de vista bíblico del mundo. Qué importante es que nuestros niños vayan teniendo esa concepción de verse como parte importante del plan de Dios en este mundo. Pero, ¿cuáles son estos conceptos bíblicos que nuestros niños o hijos necesitan aprender? Como ya lo dijimos anteriormente, se encuentran en los niveles de aprendizaje bíblico, pero yo quiero que pienses en algo. Pienses en esta idea en el contexto de construir una casa. Los niveles de aprendizaje bíblico son el plano para construir la casa. Oír la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios son los cimientos de esa casa. Los preescolares, los escolares, los preadolescentes y los adolescentes son la casa que Dios está construyendo. Así que como padres o como maestro de iglesia, nosotros debemos seguir los planes y poner esos cimientos confiando que a lo largo del proceso Dios llamará a nuestros niños a una relación personal eterna con Él a través de su Hijo Jesús, convirtiéndonos, y esto me emociona, en parte del gran equipo arquitectónico del gran maestro, el diseñador Jesús. La palabra de Dios nos dice en Salmos 78, 4, 7 y 8, dice de esta manera: no les ocultemos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y qué responsabilidad tenemos tú y yo de proveer esas verdades bíblicas a los niños. Ahora que ya hemos hablado de la base, el fundamento de los estudios bíblicos para la vida, para preescolares y escolares, conozcamos cómo se estructuran estos recursos. Y primero, en ambos currículos de preescolares y escolares, tú siempre vas a encontrar que el maestro debe de prepararse espiritualmente. En este tiempo, esta parte de donde nosotros vamos a profundizar en la escritura, vamos a llevar a nuestro plano personal primero esas verdades bíblicas que nosotros vamos a compartir con los pequeños. Santiago 1, 22 en la primera parte nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Así es que los primeros desafiados cada semana a vivir la palabra de Dios somos tú y yo. Así es que tenemos que vivir la palabra que nosotros vamos a compartir con los niños cada semana. Enseguida vamos a hablar de los planes de enseñanza, que son nuestros manuales para los maestros, los cuales constan de una serie de secuencias didácticas estructuradas, organizadas para cumplir el objetivo de cada sesión. Es decir, que el niño asimile, aprenda, pero ¿sabes qué? Que sobre todo viva la verdad bíblica. No hay transformación, escucha bien esto, no hay transformación si no hay aplicación. Esto nos da pie entonces para hablar cómo se estructuran cada una de las lecciones que nosotros vamos a estar compartiendo con los pequeños cada semana. Así es que hablemos del plan de escolares y vamos a ver que ellos cada día es un tiempo en donde ellos
van a estar llegando, esas yo les llamo actividades para los que llegan temprano, y en ese tiempo donde llegan temprano yo puedo trabajar con ellas esta actividad que se llama Practica las destrezas bíblicas, donde los niños cada semana van a poder poner en práctica sus habilidades para conocer cada uno los libros de la Biblia, para que ellos puedan hacer algún esgrima, en fin, así como la hermana nos preguntaba, ¿cómo vamos a tener, cómo puedo tener actividades e ideas? El currículo de estudios bíblicos para la vida de preescolar y escolar te va a facilitar este proceso. Así es que tú puedes descansar. Lo importante es que tú como líder te prepares tu corazón y bueno, ya tenemos este currículo que nos va a ayudar a cumplir esta función. Después venimos trabajando una actividad de inicio donde más adelante vamos a hacer una actividad con ustedes y énfasis, y vamos a tener ese tiempo de énfasis en las misiones. Estas 3 actividades nos darán paso para, como yo te decía, iniciar la enseñanza de ese día. La parte central de nuestro estudio se titula Estudia la Biblia. Aquí vamos a encontrar 4 puntos donde vamos a estar abordando la historia bíblica de la semana, vamos a repasar el pasaje bíblico, vamos a aprender el versículo de la unidad porque también es importante la memorización de la palabra y esto es bien importante también la aplicación diaria de ese pasaje, de esa verdad bíblica en la vida de los pequeños. A diferencia de los preescolares, donde la rutina les da seguridad, fíjate bien, los escolares necesitan rutinas diferentes. De ahí que estos 4 pasos cada semana se presentarán en un orden diferente, pero siempre con el objetivo de cumplir esa verdad bíblica y llevar a cabo esa verdad bíblica en la vida de los pequeños. Y por último, la parte de vívelo. Tal vez esta es una de las partes que a los niños les gusta más porque consta de actividades prácticas para aplicar lo aprendido en esa semana y cómo el niño va a vivir lo que aprendió durante esa clase de ese domingo. Algo bien importante y me encanta en este manual es que al final de cada manual de escolares tú vas a encontrar actividades para incluir a los amigos especiales. Tú tienes una actividad que tú vas a poder incluir dentro de tu plan de enseñanza. Así es que este plan de enseñanza es tan rico, tú puedes tomar las actividades que más favorezcan a tu contexto, a tu población, a tus tiempos. Así es que realmente es muy, muy rico este material y sólidamente deseamos bíblico. Ahora que ya hablamos del área de escolares, vamos a hablar entonces de los preescolares. ¿Cómo es ese plan de enseñanza para los preescolares? Pues déjame decirte que los preescolares cada semana inician con la sesión titulada Tiempo de Grupo. En este momento, los pequeños preescolares tendrán una actividad de inicio. Pueden ser algunas actividades musicales, algunas actividades más físicas, alguna narración de algún libro. Y después van a pasar al relato de la historia bíblica. Van a repasar el pasaje bíblico, van a aprender el versículo de la semana y finalmente van a concluir con diferentes actividades y un tiempo de oración. Esta es la primera parte, el tiempo de grupo. Tú puedes determinar de acuerdo a la población que tú tienes con los pequeños el tiempo que le vas a dar, pero también el material te sugiere un tiempo en específico. Algo bien importante en la formación del preescolar, de los preescolares, es que ellos aprenden jugando, es decir, a través del juego simbólico, con actividades lúdicas. Es por eso por lo que seguimos con este tiempo de enseñanza y denominamos este tiempo de enseñanza los centros de aprendizaje. ¿Qué son los centros de actividades de aprendizaje? Pues son espacios en donde tú vas a poner un rincón en donde vas a proveer diferentes áreas como la naturaleza, los libros, la música, la dramatización,
juegos, bloques, arte, ciencia, rompecabezas. Si tú has tenido la oportunidad de asistir a un jardín de infantes, tú verás que la ubicación de estos jardines de niños se dividen en diferentes espacios. ¿Con qué propósito? Porque en el propósito que el niño, la enseñanza que esté recibiendo, la pueda implementar en algunos de estos espacios y llevarlo a su plano personal. Recuerda que parte del aprendizaje de los niños es a través del juego. Y también esto nos ayuda, ¿por qué? Porque los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje. Hay algunos niños donde les gusta más aprender a través de la música, a través del drama, a través del área de la ciencia, del arte. Ellos pueden expresar cómo van aprendiendo las verdades bíblicas que vamos enseñándoles nosotros. Así es que dentro de esta variedad de actividades de aprendizaje, déjame decirte también que los preescolares también tienen su momento misionero, pero no es una actividad aislada. También toma parte y forma parte del pasaje bíblico, aunque hablamos de un misionero en específico, esta actividad se relaciona con el aprendizaje que estamos teniendo en ese domingo. Así es que nuestros recursos para preescolares, también déjame decirte que hay algo bien especial en nuestros manuales de preescolares, y esa es el tiempo de sesión extendida. Si tú llegas a ver nuestro manual, tienes tu manual de preescolares en tus manos, podrás ver que más o menos a la mitad de tu manual dice tiempo de sesión extendida. Ajá, aquí tenemos tiempo de sesión extendida. ¿Y qué es eso de tiempo de sesión extendida? Tiene un propósito en específico, y ese propósito es proveer un tiempo de enseñanza adicional para los preescolares que quedan en el departamento, especialmente los menores, mientras los padres participan en el culto de adoración. Así es que eso es un tiempo también para reforzar lo que tal vez en el primer momento de enseñanza tuvieron los niños. Así es que tú vas a tener más actividades para poder llevar todo relacionado a la enseñanza que tú has aplicado para ese día. Para completar el apoyo didáctico, tenemos el manual del alumno, que no solamente funciona como parte de la secuencia planificada, sino que tiene un propósito de crear una conversación con los padres. Esto me encanta porque nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de conducir a nuestros hijos a la palabra de Dios. Nosotros somos uno de las herramientas solamente. Tú y yo como maestros no somos el medio principal para que el niño reciba ese crecimiento espiritual. Somos parte de esa función, pero los principales, la responsabilidad mayor es de ellos. Y a mí me encanta esta hoja porque déjame decirte que esta hoja lo pueden llevar los pequeños a su casa, y allí el papá, en apoyo contigo, va a seguir aplicando la verdad bíblica que el niño aprendió ese domingo. Ya que hablamos de los niveles de aprendizaje bíblico, van a trabajar alguna actividad, y tenemos esa actividad, se llama Vívelo. Y esa actividad, junto con el nivel de aprendizaje bíblico, va a reforzar lo que hemos estado aprendiendo. Además, déjame decirte que hay una sesión, y no solamente en el manual de preescolares, sino en el de escolares también, un apartado que dice Plan Diario de Lectura Bíblica. Tú te preguntarás y dirás, ay, los preescolares no saben leer, pero ¿sabes una cosa? Recuerda que este es un tiempo de una conversación padres e hijos, y que el papá puede buscar ese pasaje y leerlo durante la noche, durante el día, buscar un tiempo en específico para tener esa relación con su pequeño. Y los escolares, tú los puedes desafiar a que tengan un cuaderno en donde ellos puedan anotar su versículo, puedan escribir qué es lo que entendieron en ese versículo, y de esta manera ellos también van a seguir reforzando y viendo que la palabra de Dios no solamente les va a hablar en específico
específico en ese pasaje que tú estudiaste, sino que hay muchos pasajes de la Biblia que van a hablar a su vida de lo que ellos están aprendiendo durante esta semana. Ahora sí, llegó un tiempo bien divertido. Yo iba a hacer con ustedes una pequeña actividad. Tú estás viendo allí en pantalla un temporizador y yo quiero que allí yo voy a ponerme algo, voy a cambiar algo de mi aspecto, voy a apagar mi cámara y yo quiero que tú cuando se la vuelva a prender me digas o me escribas allí en el chat qué ves de diferente en mi persona. Así es que va a aparecer allí el temporizador. Yo estoy apagando mi cámara y a la cuenta de 5, 4, 3, 2 y 0. Ya me llegó. Muy bien, ya prendí mi cámara. Yo quiero que ahí me escriba. El pie, el pelo, perfecto. La peluca, excelente. Qué buenos participantes y observadores son. Vamos a hacerlo otra vez. Yo me voy a volver a apagar mi cámara y yo quiero que el temporizador va a pasar allí. Ok, y 3, 2, 1, 0. Voy a prender mi cámara y ahora yo quiero que me digas qué cosa tengo nueva. Ok, un lunar, qué observadores. Yo dije, no lo van a encontrar, pero sí lo lograron. Una última vez, ¿ok? Ahora fíjense bien, va a aparecer el temporizador. 3, 2, 1 y 0. ¿Y qué nuevo tengo yo? A ver, ¡ay, mis cejas! Muy bien. ¡Qué observadores fueron ustedes! Y bueno, ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con nuestro, con lo que estamos hablando? Pues déjame decirte que la primera lección del próximo trimestre se va a titular Jesús enseñó a Nicodemo. Ustedes vieron que y observaron cómo yo tuve que hacer algunos cambios. Déjame decirte que Nicodemo hizo un gran cambio. Algunas personas creen que hay muchas formas de conocer a Dios, pero la Biblia dice que hay solo una forma: conocer a Jesús y confiar en Él como Salvador. Jesús quería que Nicodemo comprendiera que la única forma de tener vida eterna era confiar en Jesús como su Salvador. Cuando confiamos en Él, recibimos la vida eterna para siempre. Qué hermoso regalo nos da Dios. La Biblia dice que Jesús es el Salvador. ¿Y qué crees? Esta es nuestra verdad bíblica para esta primera lección del próximo trimestre de verano. Ahí lo tienes. Esta es una de las actividades prácticas que ayuda al niño a profundizar y a conectar la palabra de Dios. Tú vas a encontrar, te digo, una serie de secuencias didácticas bien planificadas, bien organizadas, y con mucho respeto yo quiero decirte esto: los estudios bíblicos precisamente para esto están diseñados. Muchas veces solamente queremos tener una lección bíblica, una manualidad, un canto, un versículo y se acabó nuestra clase. Déjame decirte que el currículo o el plan de enseñanza, las secuencias didácticas tienen un porqué, ir construyendo verdad sobre verdad para que el niño pueda asimilar a través de un proceso de aprendizaje la palabra de Dios a su vida. Así es que yo les doy muchas gracias por este tiempo. Recuerda que encontrarás todo un plan bíblicamente sólido para enseñar la palabra de Dios. Recuerda que oír la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y hacer y obedecer la palabra de Dios son 3 ingredientes para establecer precepto sobre precepto, es decir, verdad sobre verdad en los cimientos de fe
en los niños. Así es que gracias por este tiempo, pero ¿sabes qué? No quiero despedirme sin antes invitarte todos los martes a Martes de Maestros para Niños, donde juntos estaremos estudiando la palabra de Dios, capacitándonos a través de tips y consejos y preparando nuestra sesión para el siguiente domingo. Así es que te animo a que sigas compartiendo el Evangelio con los más pequeños cada semana. Bendiciones, gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Fantástico, como siempre. Qué bendición tenerte como parte de nuestro equipo de apoyo a todos los maestros y maestras que utilizan este material de estudios bíblicos para la vida. Y ustedes deben de saber que también ella es la mamá de Brenda Vadillo, que es también nuestra educadora por excelencia en el área de escuela bíblica de vacaciones y también otro material que tenemos que se llama Proyecto Evangelio. Así que muchísimas gracias, Wendy. Gracias. Creo que mostrarles ahí unas últimas dos pantallas con información sobre estos materiales, ¿verdad? En primer lugar, nada más resumir en cuanto a estudios bíblicos para la vida, ¿verdad? Como mencionamos, este es nuestro material para estudios para jóvenes, para niños y adultos, 52 semanas del año. Entonces, si utilizan este currículo, pueden enseñar a las personas de su iglesia o de su comunidad durante 52 semanas, todas las semanas del año. Y esto es muy importante. Están publicados por trimestres, invierno, primavera, verano y otoño. Tienen los recursos para los adultos, para los niños preescolares y los niños escolares. Están los manuales para el participante, los manuales del maestro y también cada uno de estos tiene ayudas visuales que se pueden poner en el salón de clases o se pueden utilizar durante la enseñanza de una manera específica. También contamos con un devocional que va acompañando a los estudios bíblicos para la vida y se llama Quietud, y este nos ayuda con 365 meditaciones diarias, cada una con su propio pasaje bíblico, todas escritas por autores latinoamericanos de diferentes países, y nos da mucho gusto poder proveer esto para alentar también a las personas de su comunidad. Así es que eso es parte de lo que tenemos. Pueden visitar estudiosbiblicosparalaVida.com, y si quieren saber más acerca de la revista devocional Quietud, pueden visitar lifeway.com/quietud. Así es que además de esto, nada más mencionar todas las ayudas adicionales que tenemos en relación a los estudios bíblicos para la vida. No es nada más los materiales impresos, hermanas, hermanos, sino que también tenemos en línea. Si ustedes visitan estudiosbiblicosparalaVida.com o le hacen o escanean el código QR que están viendo en la pantalla en este momento, tenemos ayudas también de videos de introducción a cada una de las unidades. Tenemos sermones conectados a las lecciones. Sabemos que muchas iglesias ahora tienen el deseo de que los grupos pequeños o los grupos de estudio hablen del mismo tema que se habló en la predicación del domingo. Así es que si quieren hacer esto siguiendo el programa de estudios bíblicos para la vida, el pastor puede encontrar bosquejos a partir de los cuales puede desarrollar sus sermones cada semana. Además, tenemos, como mencionamos, a través de Facebook Live los martes a las 7 de la noche, hora central de Estados Unidos, nuestra sesión de martes de maestros con Armando y con Wendy. Y también tenemos un evento trimestral como este acerca de la prioridad de la iglesia de predicar y enseñar. Así es que todo esto es parte de lo que estamos haciendo para servir a la iglesia, proveyendo estas herramientas para que ustedes, cada uno, pueda cumplir con su misión de hacer discípulos y apuntando a la gente hacia Jesucristo por medio de la palabra y de la vida en comunidad en la presencia del Espíritu Santo. Así es que muchísimas gracias. De nuevo, ahí está también otro código QR. Hay muchos otros recursos que no mencionamos en esta ocasión. Ese código QR que están viendo en la pantalla en este momento es el que les da acceso a nuestro catálogo digital de solo los materiales de educación cristiana. Así es que si necesitan más información, algunos preguntaban sobre la Escuela Bíblica de Vacaciones, que también es un material estupendo, ¿verdad? Para niños de preescolar, escolar, jóvenes, adultos e incluso niños con necesidades especiales. Es un programa fantástico de evangelismo que puede ser el punto de partida para el discipulado de los niños en la iglesia y en la comunidad. Los invitamos a que consideren todos estos y muchísimas gracias. Ariel, te doy la última palabra, hermano, para que nos digas qué más nos falta saber. Bueno, yo creo que se ha cubierto todo. Muchas gracias, Carlos. Ahí de verdad que estamos muy contentos con poder tener tantos buenos recursos para la iglesia. Tú y tu equipo hacen un fantástico trabajo, así que es fácil para nosotros promover esos recursos que ustedes con tanto amor y dedicación sacan para el mercado de la iglesia. Así que, bueno, solamente invitarles a que sí visiten
la página ¿verdad? De Estudios Bíblicos para la Vida y que participen cada semana, cada martes. Usted si es maestro, participe de esos martes de maestro. Solamente vaya a la página de Facebook, allí en Facebook, martes de maestro, todos los martes a las 6:30 o a las 7 de la noche. Está la hermana Wendy y el hermano Armando enseñando acerca de lo que va a pasar en la semana de enseñanza de Estudios Bíblicos para la Vida. Y eso ayuda, si eres pastor y nos está escuchando, si eres maestro, te ayuda a poder estar con tiempo preparándote para entonces dar una lección excelente, para que entonces así la gente definitivamente regrese nuevamente a la clase de escuela dominical o al grupo pequeño. Y esto es muy importante. Estos estudios no solamente es para escuela dominical, si tienes células, si se reúnen en casas, pueden utilizarlo. Lo interesante de este material es que es continuo, nunca termina. Siempre vas a tener una nueva lección, siempre vas a tener material contemporáneo y siempre vas a poder ayudar a la gente entonces a crecer espiritualmente. Así que eso es todo por mi parte, Carlos. Muy bien, Ariel, nos están preguntando si tenemos la liga directa a las versiones digitales de Estudios Bíblicos para la Vida, pero si quieren nada más escribir estudiosbiblicosparalavida.com, ahí van a tener acceso tanto a los materiales impresos como a las versiones digitales. Entonces, esa sería la liga más fácil. Estudios Bíblicos para la Vida, una sola palabra sin espacios, estudiosbiblicosparalavida.com. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, que de allí está el enlace de comprar ahora. Vaya a ese enlace de comprar ahora y lo va a llevar entonces a la página de lifeway.com, donde vas a poder ver los materiales digitales, y esos son los que compras y tienes la cuenta para entonces descargar ese material donde te encuentres, porque sabemos que muchas veces en los países latinoamericanos, y estaba viendo una de las informaciones que estaba poniendo uno de los presentes, que se le hacía difícil por el costo de envío y todo lo demás. Así que una muy buena solución es que puedan poder comprarlo digitalmente, y así entonces pueden entonces usarlo para sus grupos y sus maestros. Así que gracias a Dios tenemos esa solución ya. Así es, así es. Entonces, de nuevo, estudiosbiblicosparalavida.com, ahí vaya donde dice comprar. Las ligas en la parte de arriba dice comprar, dice sermones, dice videos de enseñanza. Todas las ligas están ahí directamente, y cuando haga clic ahí en comprar, va a mencionar los materiales para el semestre, el trimestre actual, tanto impresos como digitales. Carlos, gracias nuevamente. Una última cosa, sí, vamos a enviar copia de este video a todos los presentes, a todos los que se registraron, para que esperen eso, y también vamos a enviar una copia de un libro que se llama Escuela Dominical Misionera, y muchos de los principios que hablamos al comienzo vienen también de este pequeño manual que va a ser gratuito, pues también vamos a tener todos estos enlaces, y va a haber también ese email que pueden también mandar a preguntar. Y hay un número de teléfono que tenemos personas de 9 de la mañana a 5 de la tarde contestando ese teléfono. Así que vamos a mandar toda esa información por email. Así que con el mismo correo electrónico que usted se registró, va a recibir toda esa información ya para mañana. Así que... Fantástico. Y qué bendición que esto es otra de las prioridades que tenemos en nuestros materiales de educación cristiana, no solamente la educación para la iglesia, sino para educar a la iglesia a hacer misión al resto del mundo, ¿verdad? Y esto es algo que caracteriza no solamente a estos materiales, sino otros materiales que tenemos como Proyecto Evangelio. Que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por acompañarnos. Estén al pendiente entonces de ese correo donde van a recibir la grabación, y también el acceso a este libro gratuito de la Escuela Bíblica Misionera. Dios les bendiga. Gracias, Ariel. Gracias, Armando. Gracias, Wendy. Apreciamos mucho su apoyo y la enseñanza que nos han dado en esta noche. Bendiciones.